Estamos viendo una radiografía de caderas en proyección frontal con una incidencia antero-posterior. Bien, esta radiografía muestra los dos parámetros por el cual nos guiamos para evaluar si la cadera se encuentra rotada o mal posicionada. En este caso, los dos parámetros son una en la parte superior, donde observamos una simetría en el diámetro de ambos ilíacos, asociado a una equidistancia respecto al eje central. A su vez, en la parte inferior se puede observar una igualdad en forma, tamaño y diámetro de los agujeros obturadores. Entonces, una vez evaluada esta situación, estos parámetros, podemos tener una certeza y tranquilidad para poder realizar la medición. Bien, vamos a hacer la medición utilizando el método de Ilgen-Reiner sobre una técnica radiográfica denominada AP neutra. Trazamos la línea horizontal denominada línea de Ilgen-Reiner. Esta línea va a unir los dos ángulos internos de la cavidad cotiloidea, que la vemos a este nivel. Seguidamente trazamos las vertientes, las líneas anguladas, que van a atravesar los dos ángulos de la cavidad cotiloidea, formando una angulación respecto a la línea base, la línea de Ilgen-Reiner. Entonces tenemos la angulación. Por teoría, esta angulación también es denominada el ángulo de Weber. Bien, luego de ello trazamos una línea perpendicular formando 90 grados, vale la aclaración, que va a pasar por el borde externo de la cavidad cotiloidea a este nivel, 90 grados respecto a la línea de Ilgen-Reiner. Y en la parte inferior tenemos el arco de Shenton. Pues bien, entonces este método de Ilgen-Reiner, este método de medición para las patologías de luxación y displasia congénita de cadera, es la más fiable con la que contamos, porque va a utilizar tres parámetros de medición, tres guías por el cual nos va a indicar si hay una lesión luxable o displásica. La primera es la angulación, es decir, el valor del ángulo. La segunda es establecer el lugar del núcleo de osificación de la cabeza del fémur respecto a los cuadrantes. Cuadrante superinterno, cuadrante superexterno, cuadrante inferoexterno y el cuadrante inferointerno. El lugar normal donde debe encontrarse la cabeza es en el cuadrante inferointerno. El tercer parámetro es el arco de Shenton. El arco de Shenton debe ser continuo. Empieza desde el borde interno del cuello del fémur y debe prolongarse de manera continua por el borde superior de este agujero, del agujero obturador, en ambos lados. Bien, entonces tenemos los criterios de evaluación, los puntos de unión de ambas líneas y tenemos una tabla que vamos a mostrarlo más adelante de los valores que debe tener esa angulación respecto a la edad del paciente. Ok, continuamos. Bien, había una pregunta teórica: ¿por qué la radiografía no es tan fiable en los primeros meses de vida? Vamos a poner un ejemplo, como vemos en pantalla, a los 2 meses y 5 días de nacido. Pues porque evidentemente no se puede observar la cabeza, y si no podemos observar la cabeza o el núcleo o el punto inicial, no podemos determinar en qué cuadrante se va a ubicar. Vamos entonces con el trazo de las líneas. Bien, estamos primeramente, como debe ser, verificando si la radiografía está óptima a ser medida. La línea base, la línea angular
la línea perpendicular. Hilgenreiner, línea acetabular, línea de Perkins. El ángulo de Weaver y el arco de Shenton. Ok. Al margen de obtener un valor y al margen de obtener una continuidad o discontinuidad, no podemos establecer el lugar de la cabeza o del núcleo, porque no la observamos. Entonces, eso es una razón por la cual no se puede evaluar mediante rayos X a un paciente en los primeros meses de vida. El límite es 3 meses. A partir de los 3 meses en adelante, ya el núcleo de osificación se puede observar en una placa, en algunos casos muy tardíamente a los 3 meses y medio, pero ya a partir de los 3 meses se puede indicar un control por rayos X. Antes de ello es mejor utilizar la ecografía. Veamos, puede estar en este lugar, puede estar en el lado externo o puede estar en el centro de ambos cuadrantes. No lo sabemos, por lo tanto no podemos emitir un diagnóstico. Siguiente imagen, podemos observar una cadera con un núcleo ya en fase media de maduración. Tenemos una lámina plomada que protege los ovarios. Tenemos la línea que divide ambos labios, nos da a indicar de que esto es una mujercita. Bien, vamos a hacer la medición entonces. Trazamos la línea de Hilgenreiner. Esta paciente tiene 12 meses, ¿correcto? Entonces ya tengo un dato para poder establecer mediante la angulación si la cadera está luxada o no. Trazo una línea angular en ambos lados y mediante la ayuda de un transportador establezco un valor. Del mismo modo, en la siguiente, en el lado contralateral, obtengo otro valor. Trazo la línea del arco de Shenton y puedo ver que hay una discontinuidad en el lado izquierdo. Y en el lado derecho no hay una discontinuidad, pero hay una elevación del arco. Ambos están alterados. Finalmente trazo la línea de Perkins para establecer los cuadrantes. Puedo observar detenidamente que de los 3 factores, 2 están alterados. El arco de Shenton en este lado y en el otro lado. El cuadrante inferointerno no contiene toda la cabeza, sino que parte está lateralizada. Y en el lado izquierdo la cabeza está más lateralizada. Ok, entonces hasta el momento puedo determinar que el lado izquierdo es el que presenta mayor alteración respecto al lado derecho. Veamos qué nos dice la angulación. Por teoría y por conocimiento de la tabla, yo sé que en una paciente mujer de 12 meses, el valor normal de la angulación va desde 18 a 24 grados. Entonces, pudiendo observar aquí una angulación mayor de 24, estoy claramente destacando que esta radiografía está totalmente alterada. Entonces la conclusión sería luxación congénita de cadera bilateral a predominio izquierdo. Mayor angulación, mayor discontinuidad y mayor desviación lateral de la cabeza del fémur. El núcleo de osificación en este caso. Pues bien, aquí tenemos la tabla que debemos saber y efectivamente el valor correspondiente a una mujercita de 12 meses o un año era de 18 a 24 grados, es decir, 21 más menos 3, con un rango de 3 más y 3 menos.